ocurrir algo mágico. Era como una especie de... Nos ofrecía a todos como un propósito, un objetivo. Vivir en esta tienda, peregrinar desde cualquier parte del Reino Unido a esta tienda. El joven John Simon Ritchie fue uno de los muchos punkies que realizaron ese peregrinaje. A mí siempre me cayó bien y hay algo que tengo que decir. En él había algo cálido. Era simplemente muy auténtico y buena gente. Es decir, sí, es cierto, estaba allí todos los días y yo pensaba que estaba robando ropa, pero es que lo pensaba de todo el mundo. John Ritchie estaba próximo al núcleo central del punk. Uno de sus mejores amigos era John Lydon, el cantante de una banda ya muy conocida, los Sex Pistols. Consiguió acercarse tanto a lo que estaba pasando que cuando los periódicos empezaron a hablar de los Pistols y de todo el tema del punk, él ya fue una de las primeras personas a las que mencionaron. Caminó mano a mano en el desarrollo del punk y especialmente en el de los Pistols. Sid no sabía muy bien qué es lo que quería hacer, pero sí te dabas cuenta de que estaba allí, esperando encontrar su sitio. Cuando el grupo se preparaba para tocar en toda una serie de pubs de Londres, apareció esta criatura, alta y algo desgarbada, y le pusimos un apodo. A causa del mal estado de sus dientes, a Lydon le llamaron Johnny Rotten, Rotten de podrido, y a Ritchie Sid Vicious, pero no porque tuviese tendencias violentas, sino porque el hámster de Lydon se llamaba Vicious. Fue todo una especie de broma. Sí, por ahí andaba y le veíamos bastante. Yo, para ser sincero, pensaba que era idiota. Sid era un absoluto algodón de azúcar, de verdad. Le gustaba jugar con los niños, se divertía jugando. Le encantaban esas cosas. Era como un gran blandengue. Ahora el joven y un poco bobalicón John Simon Ritchie tenía un nuevo nombre, Sid Vicious. Pasaría el resto de su vida intentando estar a su altura. A Sid le quedan 20 horas de vida. Es escoltado desde Rikers Island a los juzgados de Nueva York. Ha sido acusado de asesinar a su novia, Nancy Spungen, pero sus abogados están seguros de conseguir que salga en libertad bajo fianza. Argumentan que Sid es inocente y que Nancy fue probablemente asesinada por un camello que quería robarle el dinero. Había bastante gente que vivía en la misma zona y en el hotel y que estaban suministrando droga a todas estas personas que tenían oportunidad y acceso a estos camellos. Y lo cierto es que sí que es posible que alguien pudiese entrar a atacarles. Éramos muy optimistas en cuanto a que el fiscal no podría estar en la posición de probar más allá de la duda razonable que Sid era responsable. Sid, todos lo esperábamos, saldría en libertad. Bailey iba a hacer un trabajo excelente. Su factura iba a ser astronómica. Y Sid como que se la estaba jugando en Las Vegas. Y tendría que pagar por ello. Pero eso era todo. Pero antes los abogados de Sid tenían que sacarlo de la cárcel. Convencieron al juez de que le pusiese en libertad, pero solo si alguien podía aportar las 30.000 libras, 44.000 euros de fianza. El dinero estaba y no tuve ninguna duda de que lo iba a utilizar. Lo entregué inmediatamente. A las 10 de la mañana, Sid es puesto en libertad. No cabe duda de que se sentía más que aliviado de salir a la calle. Lo último que le dije fue, hablamos, cuídate. De momento está en libertad y sus abogados comienzan a preparar su defensa. Pero en menos de 19 horas Sid habrá fallecido. 2 años antes, el punk declaraba la anarquía en el Reino Unido. Algunos lo veían como una amenaza a las mismas fundaciones de la civilización. Los Sex Pistols estaban en primera línea del movimiento y Sid se encontraba entre el público en cada uno de sus conciertos dando vida a su nuevo apodo. Tocásemos donde tocásemos, siempre parecía haber algún tipo de altercado y siempre era Sid intentando luchar por ser él también el centro de atención. Sid tenía la firme determinación de dejar su huella, de crear su propia imagen de anarquía. En un incidente atacó a un crítico musical con la cadena de una bicicleta simplemente porque había escrito una mala crítica de su banda preferida. Se cabreaba muchísimo, perdía la cabeza y acababa arremetiendo contra lo que se le ponía delante. Y el caso es que cuando se peleaba, era él el que se llevaba la peor parte.
Sid era una de esas extraordinarias personas que podrían haber tenido las palabras "presa a su servicio" tatuadas en su frente, porque eso es lo que era realmente. A mí me parecía que tenía algo de masoquista, así que a lo mejor empezaba una pelea y al final acababa con un ojo morado. Y acabó con el ojo morado muchas veces, y es que muchas veces eligió pelearse con el tipo equivocado. Tenía el talento de la provocación. Fue él el que inventó ese extraño baile que acabó llamándose pogo. Las violentas salidas de tono de Sid acabarían consiguiendo que la gente se fijase en él y eventualmente también le conseguirían el trabajo de sus sueños. Cuando el bajista Glenn Matlock dejó el grupo, McLaren eligió a Sid como sustituto. Sid era la elección perfecta para el papel. Sí es cierto que no tenía ni idea de cómo tocar ningún instrumento, pero tampoco importaba tanto, era una cuestión de imagen. Convertirse en un Sex Pistol fue un sueño hecho realidad. De ser su fan número uno había pasado a formar parte de la banda. No cabía ninguna duda. No podías dejar de mirarle. Brillaba con muchísima más luz que el resto. Cuando se subía al escenario, el público siempre acababa apretándose en el lado izquierdo. Y eso que los conciertos estaban siempre abarrotados. Y es que lo que querían era estar lo más cerca posible de Sid. Y muchas veces Sid se pasaba la mitad de la actuación hablando con ellos. A los pocos meses de unirse al grupo, Sid ya se había convertido en la atracción principal, haciendo de su actuación muchas veces un sangriento evento paralelo. Me acuerdo de un día que estaba sentado en el bar, totalmente cubierto de sangre. Creo que acababa de romper una botella y se estaba haciendo cortes con ella. Yo solía apagarme cigarrillos en el brazo y miraba cómo se iba quemando. Luego abría la cicatriz. Solía partir las latas de Coca-Cola por la mitad para hacerme buenos cortes. Y Sid nunca hizo cosas así hasta que me empezó a ver a mí. Charles Wells es un psicólogo especializado en jóvenes, ha estudiado la vida de Sid. La gente del público le miraba horrorizado. ¿Qué clase de persona haría algo así? Y la respuesta de este público era la que alimentaba su sensación de su propio yo, como algo diferente, como algo especial. Concentraba toda su energía y sus esfuerzos en crear una identidad propia, una identidad que no parecía ser cierta en cuanto a quién era él en realidad. Y estaba atrapado en todo ello, porque al final lo que quería ver la gente era esa segunda realidad. La gente no quiere saber quién eres de verdad. El silencioso y tímido John Simon Ritchie se había transformado a sí mismo en el más importante icono del punk, Sid Vicious. A Sid le quedan 17 horas de vida. Ha salido en libertad bajo fianza y espera ser recibido como un héroe, pero McLaren, que ha gestionado su puesta en libertad, no está allí para recibirle, está en Londres. Acaba de ser demandado por John Lydon. La razón, la batalla por el control sobre los Sex Pistols. De verdad sentí no haber estado allí. Pero lo cierto es que en ese mismo instante tenía aquel maldito y enorme juicio metido en la cabeza. No podía estar en dos sitios a la vez. De hecho, cuando Sid sale en libertad, solo se encuentra con su madre Ann y con su viejo amigo Peter Kodik. Me acuerdo de aquel momento muy bien porque tengo la sensación, ahora que lo veo desde cierta distancia, de que en aquel momento prefería que Sid se hubiese quedado en Rikers Island. Sid tenía desde hace ya un año una catastrófica adicción a la heroína. En la cárcel le negaron el acceso a la droga y ahora solo tenía una cosa en la cabeza. Estábamos andando por la calle y él estaba en plan, no paraba de decir, ¿has podido comprar algo, mamá? ¿Has conseguido algo? Y ella, sí. Y él, venga, anda más rápido. Sid está ansioso por llegar al hotel de su madre, a pocas manzanas de los juzgados. Justo antes de su puesta en libertad, su madre dijo a los periodistas que lo que más deseaba Sid era un helado gigante. Pero en un singular acto de amor maternal había comprado lo que de verdad quería su hijo: heroína. Solo ha pasado una hora desde que Sid ha sido puesto en libertad con una acusación de homicidio sobre sus espaldas. En 16 horas se suicidará. O eso es lo que cuenta la historia. Según uno de los testigos, Sid no se suicidó. Hubo alguien que acabó con su vida.
A Sid Vicious le quedan 16 horas de vida. Acaba de ser puesto en libertad bajo fianza. Le acusan de la muerte de su novia, Nancy Spangen. El cuerpo de Sid está limpio de drogas por primera vez en muchos años, pero no por mucho tiempo. Su madre y su amigo Peter Roddick le han llevado a la habitación de un hotel. Ahora Sid está desesperado por inyectarse la heroína que le acaba de comprar su madre. Fue liberado bajo la custodia de su madre. ¿Y qué es lo primero que hace ella? Sale a la calle a comprarle drogas a su hijo. No sé, para mí es increíble que pudiese pasar algo así. Dado que la heroína es una sustancia tan adictiva, de alguna forma también mantiene la relación entre Sid y su madre. Y quizá también le impide llegar a una separación real, a conseguir su propia independencia. Sid y su madre llevan consumiendo drogas juntos desde hace mucho tiempo. Pronto estas drogas acabarán con la vida de su único hijo. Sid Vicious nació en el sur de Londres el 27 de mayo de 1957. Su padre abandonó el hogar familiar cuando tenía 2 años. En su ausencia, Sid forjó un fuerte vínculo de unión con su madre. Era más amiga que madre y acabaría dominando la vida de Sid. Era pobre y tenía un hijo. Y no era el típico caso de una madre trabajadora con un hijo. Ella era solo... Estaban los dos solos. Y yo me imagino que ella era una especie de hippie o de beatnik, un espíritu libre. La madre de Sid vivió una vida caótica, mudándose de casa en casa, haciendo cualquier cosa para poder sobrevivir. Y luego se marchó un tiempo a Ibiza y se llevó a Sid con ella. Ella había sido parte del movimiento hippie en Inglaterra. Cobraba a los marineros por liarles los porros. Esa era la forma en la que conseguía unas libras de más para mantenerse y mantener a su hijo de la mejor forma posible. Una de las posibles consecuencias es otra vez la dificultad de desarrollar una identidad propia clara. Si una persona joven no ha pasado el tiempo suficiente en un lugar como para establecer relaciones a largo plazo con la gente de su edad, lo va a acabar echando de menos. Tendrá más dificultades, le será más difícil contestar a la pregunta ¿quién soy yo? Ella había oído que... Había escuchado a una amiga suya decir que si eras adicta a la heroína o adicta a otras drogas, podías conseguir un piso gratis. En muy poco tiempo te subían a lo más alto de la lista de posibles beneficiarios de vivienda social. Así que directamente dijo que era adicta a la heroína y consiguió un piso. Evidentemente el problema era que acababas viviendo en un mundo en el que estabas rodeado de adictos. Cuando Sid tenía 7 años, su madre ya era adicta a la heroína. Yo fui a la casa donde vivía su madre y su madre estaba traficando. Eso era bastante evidente. Siempre estaba en la cocina, cocinando una cosa u otra. Llegar a casa y encontrarte a tu madre tumbada entre 2 colchones con una jeringuilla colgando del brazo se acabaría convirtiendo en una visión bastante habitual y bastante obvia. Es decir, mi primer recuerdo de él es el de un grupo de gente llenándole las manos de pastillas, él metiéndoselas en la boca y luego preguntando qué eran. Ver a su madre utilizando una jeringuilla animaría a experimentar a un adolescente Sid. Hay gente tomando speed o sulfato de anfetamina y muchos de ellos hacen experimentos. Y en vista de que mamá tiene cosas como viejas jeringuillas de metal que se pueden hervir para lavar y se pueden usar 100 o 1000 veces, acaba pensando, el subidón es mucho mayor si te lo inyectas. Se metía cantidades enormes de todo, trippies, speed, pastillas para subir y para bajar, alcohol, sulfato de anfetamina, que durante parte de su vida sería su droga preferida. Lo cierto es que todos tomábamos de todo. Cualquier cosa que le pusiesen delante, se la inyectaba. Por eso ella siempre decía que era como el 3 en 1. Podía ser speed, cocaína y heroína. Y cuantas más cosas, mejor. Algunas imágenes de aquella época las tengo totalmente marcadas a fuego en mi memoria. Y una de ellas es la del novio de Anne vendiendo heroína a Sid. Vendiéndole heroína literalmente delante de mí. Y yo pensé, no me digas más. Es decir, no puede haber imagen más clara de lo que está pasando. Él mismo admitía que se estaba inyectando speed 14 veces al día.
Es bastante significativo que en el pasado su madre fuese adicta a la heroína. Para los niños, su relación con los adultos actúa como modelo de conducta. Y en el caso de un hogar en el que se usan drogas de forma abierta, esto se convertirá en algo normal para ese niño. Pese a su poca convencional educación, Sid y su madre estaban muy unidos. Pero la incapacidad de ella para decir no a su hijo acabaría en tragedia. A Sid le quedan 13 horas de vida. Llega al hotel de su madre deseando inyectarse la heroína que le acaba de comprar. Está de nuevo en la calle, enfrentándose otra vez a todo. En muchos casos, los adictos hablan de la droga como su mejor amiga, su amante. Sid y su madre saben que se la está jugando, que inyectarse una buena dosis de heroína cuando el cuerpo está limpio puede ser muy peligroso. Uno se lo puede imaginar, su madre entregándole la droga en un acto de cariño. Tal vez fuese consciente del tremendo dolor psicológico y emocional que estaba sufriendo su hijo. Tal vez no se le ocurrió mejor forma de evitarle el dolor. Y existe además una asociación con algunos de los momentos felices de su vida. Las veces que se pinchaba junto a Nancy, su amante. Y puede existir cierta recreación en el hecho de pincharse con gente a la que considera sus mejores amigos o su familia. Michael Baden es experto en heroína. También fue el encargado de realizar la autopsia en el cadáver de Sid. En 55 días ya no le habría quedado tolerancia alguna. Tendría que haber empezado con una dosis muy baja de heroína. Los adictos a la heroína tienen que tener muchísimo cuidado cuando salen de la cárcel. Lo que le vendieron a su madre era una absoluta basura. ¿Qué es esto? Lo siento, Sid. Esto es basura. Lo siento, Sid. ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? Calla ya. Así que el resultado final es que acabó todavía más decepcionado y más enfadado. Lo único que estaba esperando, ese subidón que tanto buscaba cuando salió a la calle, al final ya no estaba a su alcance. Peter, ¿sabes por qué me gusta tu fotografía? Desesperado por colocarse, Sid pide ayuda a su amigo Peter Koudich. Te encargas tú, ¿no? Como fotógrafo de rock, Cody conoce bien el ambiente del mundo de la droga de Nueva York y Sid sabe que puede confiar en él, que puede conseguir heroína de calidad excelente pagada por su madre. Lo que quería oír, perfecto. Les dije que lo intentaría y que les vería más tarde. Ella me dio algo así como 100 o 150 dólares. Koudich sale en busca de la heroína que tanto necesita Sid, que mientras espera junto a su madre. Ella parece contenta de poder ayudarle a su hijo a conseguir la droga. No se siente responsable de que su hijo esté enganchado. Eso se lo puede agradecer Sid a la otra mujer de su vida, a Nancy. Dos años atrás, pocas semanas después de unirse a los Sex Pistols, las notorias actuaciones de Sid le han llevado a la primera línea del punk. Una noche acabó en el suelo con su colega de banda, Johnny Rotten, y una groupie norteamericana, Nancy Spungen. Ella se tumbó junto a John e intentó hacérselo con él, pero creo que él no estaba muy por la labor. Así que ella se giró hacia el otro lado y ahí estaba Sid, que sí estaba por la labor. Es decir, así fue de sencillo. Sid perdió su virginidad con Nancy, o con aquel segundo intento de Nancy. Nancy había llegado a Londres con una misión, acostarse con un Sex Pistols, y ahora que lo había conseguido no pensaba dejar que se escapase. Sid era muy maduro, era muy inseguro y ella era ideal para él. Era ella la que le decía: la estrella eres tú eres la estrella, y cuando te sientas inseguro, te tienes que acordar.
And John was being like nothing. You know, he just wasn't giving it anymore. Una vez más, Sid entregaba toda su confianza a una persona que usaba drogas de forma habitual. Nancy era adicta a la heroína desde los 14 años. Yo creo que ella tan solo tenía una cosa en la cabeza: de dónde iba a salir su próximo chute. Eso era todo. Sid se había estado inyectando speed junto a su madre durante años. A los pocos días de conocer a Nancy, probó la heroína por primera vez. La influencia de Nancy era doble. Primero le decía a Sid que era fantástico, pero es que después le decía que cuando tomaba heroína era todavía mejor. La heroína comenzó a adueñarse de él. Le cambió la personalidad. Es evidente, es lo que pasa. Y desafortunadamente él se lanzó a ella como un niño a un caramelo. Uno puede llegar a pensar que en esa relación él fue capaz de aceptarse a sí mismo. Tal vez como hombre. Y esto evidentemente hizo que su nivel de apego y devoción hacia ella se hiciese mayor. Nancy le decía a Sid, bueno, yo me voy a meter esto, pero tú sabes que no te puedes meter tanto. Ese tipo de cosas. Y él contestaba, sí, sí que puedo. En un mes, Sid estaba enganchado, tomando heroína todos los días. No había nada que yo pudiese hacer. Y ver lo que estaba ocurriendo era como tener delante de tus ojos el cuerpo de alguien sucumbiendo a una enfermedad mortal. Finalmente, Sid había conseguido romper el vínculo de dependencia de su madre, sustituyéndolo por Nancy, pero con Nancy llegó la heroína, la droga que eventualmente acabaría con su vida. Es la última hora de la tarde. A Sid Vicious le quedan 9 horas de vida. Coge un taxi junto a Ann, su madre, y cruzan Nueva York en dirección a un pequeño apartamento en Greenwich Village. La madre de Sid ha organizado una fiesta para celebrar sus primeras horas de libertad. ¿Cómo estás, tío? El apartamento pertenece a Michelle Robinson, una actriz de 22 años. Sid comenzó a acostarse con Michelle poco después de la muerte de Nancy. Fue una de las últimas personas en compartir unas horas con Sid antes de que este fuera arrestado y encerrado en Rikers Island. En la fiesta también está Eileen Polk, una punky de Nueva York y una amiga de la madre de Sid. Estábamos todos en la habitación cuando empezó la fiesta. Él tenía la esperanza desde primera hora de la mañana de que sería absuelto, de que volvería a tocar, de que formaría un nuevo grupo. La relación entre Sid y Ann no era una relación madre-hijo. Eran más bien compañeros de fechorías, del infierno que estaban creando, fuese cual fuese. Ella era más amiga que madre. Se preocupaba mucho de él y cuando podía le cuidaba como una madre, pero la considerábamos una más de la pandilla. A las 8 de la tarde, mientras Peter Kodik rastrea las calles en busca de heroína, Ann le prepara a su hijo su plato favorito, espagueti boloñesa. Sid había pasado la tarde en buena forma. Mientras hacíamos la cena, era tremendamente optimista. Se probaba ropa, hacía que tocaba la guitarra, daba saltos. Es decir, como el Sid que yo conocía, que en el fondo estuvo siempre dentro, pero en lo profundo. Y es que las circunstancias habían conseguido que todo su buen humor se fuese apagando, especialmente en el pasado más reciente. En el tratamiento de gente con tendencia depresiva hay que estar siempre muy atento porque hay veces que de repente empiezan a cambiar de ánimo, empiezan a estar de mejor humor. Y una de las cosas a las que hay que estar muy atento es a si han decidido que se van a suicidar. Y es que cuando toman esa decisión, su humor tiende a mejorar. Han terminado con su sensación de confusión, de conflicto. Pero más o menos en torno a la medianoche llegan a la fiesta Peter Kodik y un amigo. El ambiente cambió. El ambiente de la fiesta cambió. Peter, eres muy malvado. Kodik había mantenido su promesa, había conseguido heroína. Finalmente Sid podía inyectarse la heroína de buena calidad que durante todo el día había estado esperando.
Hace tan solo un año que la adicción cada vez mayor de Sid a las drogas empieza a cobrarse su peaje. Los Sex Pistols comienzan a desintegrarse. Todos culpan a Nancy. Todos se me acercaban y me decían, esa fulana, esa escoria, ¿por qué demonios no desaparece? Era una prostituta, era una adicta a las drogas. Era la peor de las influencias posibles para Sid. Y luego venía Sid y decía, tío, es maravillosa, es una preciosidad. En un chapucero intento por conseguir que Sid dejase las drogas, Malcolm McLaren envió al grupo de gira. Así de poco ingenioso era McLaren para estos temas. Malcolm se pensaba que si Sid estaba tomando heroína era porque el grupo no tocaba en directo y entonces Sid estaba aburrido y estaba frustrado. Así que a Malcolm se le ocurre, vamos a organizar una gira. Es decir, acaba enviando al grupo a Holanda para que Sid deje de tomar heroína y los mandas a Holanda, mayor tontería no se puede hacer. Bueno, tratar con adictos a la heroína siempre es difícil, especialmente si tú no lo eres, si no tienes experiencia en ese mundo. A la hora de generar controversia era bastante bueno. En cualquier otra cosa no creo que supiese muy bien qué estaba haciendo. Tal vez se pensaba que quería ser el manager de una banda de rock and roll, pero lo cierto es que no se comportaba como tal. En mí no había nada paternal. Yo también era un chaval maquiavélico y travieso. No era el típico manager. La industria discográfica estaba aterrorizada de verme como manager. Y es que más que gestionar lo que me gustaba, era desgestionar. Intentamos que se desenganchase en Holanda. Cada noche nos encargábamos de que hubiese una persona junto a Sid para evitar que la gente le diese caballo, y era algo que de verdad teníamos porque él se empezaba a comportar. Se ponía de mal genio, insolente, lo que suelen hacer los adictos a la heroína cuando no consiguen su dosis. No le permitíamos ir al cuarto de baño sin alguien que le acompañase. Y a veces alguien de seguridad tenía que acabar tirando la puerta abajo y se acababa encontrando a Sid ahí sentado y diciendo, ¿es que ya no se puede cagar con tranquilidad? Pasó de tener esa encantadora inocencia a ser una persona inaguantable. La mayor parte del tiempo Sid acaba consiguiendo su dosis de heroína, así que cuando la banda volvió a Londres, a McLaren se le ocurrió otro plan: eliminar su línea de suministro, Nancy. Lo cierto es que le acabamos dando una paliza a su novia, Nancy. Vamos a ser sinceros. La empaquetamos y la metimos en el maletero del coche. Y el trabajo de un roadie, creo que era Rowden, era llevarla directamente al aeropuerto y meterla en el primer vuelo que saliese a Estados Unidos. Éramos Boogie, Sophie y yo intentábamos que Nancy se metiese en un taxi. Pero el intento de secuestro resultaría más problemático. No sé cómo, pero consiguió abrir la puerta de atrás del coche y cayó rodando junto a la acera. Justo en el momento en el que pasaba un policía. Y no dejaba de gritar, ¡me están secuestrando! ¡Son los Sex Pistols! ¡Socorro! Los esfuerzos de McLaren resultaron inútiles. En enero de 1978, en una bruma de heroína y agrias disputas, los Sex Pistols se separan. Sid y Nancy ya eran libres para continuar en su camino hacia el olvido. El efecto de la disolución de la banda en Sid fue posiblemente mayor y más repentino o más profundo que el de cualquiera de los otros implicados. La noche que sucedió, se fue y tuvo una sobredosis. Estaba en un colchón sobre el suelo y su cara se iba poniendo cada vez más azul. Y le levanté y empezó a andar por la habitación y se empezó a recuperar. A Sid Vicious solo le quedan 4 horas de vida. Es poco después de medianoche y Sid lleva todo el día esperando para pincharse heroína. Por fin Peter Kodik le prepara su dosis. Sabía que la heroína era bastante buena porque conocía bien al que me la vendió e incluso me dijo, ten cuidado con esto que está muy bueno. Así que sabía que la heroína que había comprado era bastante fuerte.
Abrí la papelina y le enseñé lo que había comprado. Y su idea inicial posiblemente fuera, me lo voy a meter todo. Qué pasada, qué pasada. Tranquilo, suave. Yo le dije, no. Me han dicho que es muy fuerte, ten mucho cuidado. En fin, evidentemente sabes que cuando dices eso, da igual. Al final, posiblemente acabará pasando. Uno puede seguir tomando drogas para tapar el dolor, para eliminar los recuerdos, y esto mismo puede acabar provocando la muerte. Pero también puede ser que esa no haya sido una intención consciente del individuo. Un poco de cielo para mí. Estuvo bien unos 10 o 15 minutos. Luego se levantó, vomitó. Se fue al cuarto de baño y volvió a vomitar. Anne estaba, o por lo menos a mí me lo pareció, como pasando de todo. Tal vez se empezó a preocupar un poco porque Sid seguía vomitando, pero posiblemente ya le había visto vomitar millones de veces. ¿Sid? ¿Sid? Dios mío, Dios mío. Michelle, prepara un poco de té, por favor. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que pensé fue, vaya, se ha quedado dormido o algo, pero luego me di cuenta al instante de que era una sobredosis. Empezó a ponerse azul y la verdad fue bastante aterrador. Una sobredosis de heroína puede manifestarse de formas muy distintas. A lo mejor la persona se queda dormida, se le empiezan a encharcar los pulmones o incluso puede que empiece a salirle espuma de la boca. La heroína actúa como depresora de la función cerebral y la persona no puede respirar bien. Vamos, Sid, despierta. Venga, tío, Sid. ¿Cómo me llamo? Háblame. Yo estaba en plan, Dios mío, ha tomado demasiada. Venga, Sid, vamos. Lo más importante era intentar mantenerlo despierto y moviéndose, no dejar que en un descuido se nos durmiese, si no habríamos tenido que meterle en el cuerpo algunos líquidos. Sid, sujétale la cabeza. Yo tuve una conversación con Anne en el salón. Dije, mira, el hospital de Saint Vincent está tan solo a 3 manzanas de aquí. ¿Crees que deberíamos llevarlo al hospital? Y me dijo, no, absolutamente no. Como se entere la prensa, van a acabar montando un circo y le van a acabar metiendo otra vez en la cárcel. La insensata apuesta de Anne con la vida de su hijo acaba saliendo bien, y finalmente Cody consigue que Sid se recupere. ¿Y salió? Y lo primero que dijo cuando se recuperó fue, lo siento haberos asustado. Sid se recupera rápidamente, pero la fiesta ha terminado. Bueno, la sobredosis me puso muy nerviosa y no era lo que habíamos planeado. No queríamos una fiesta de heroína. Hablé con Howie y con Jerry Only y dijimos, vámonos de aquí. Sid acaba de sobrevivir de milagro a una sobredosis y ya está pensando en su próximo chute. ¿Puedes prepararme otro chute? Después del fin de los Pistols, Sid y Nancy se habían vuelto inseparables. Ella se autoproclama su manager. Se mudaron a Nueva York y establecieron su hogar en el Chelsea Hotel. Llenaban sus días tomando heroína y pasando el rato en los clubs punk de Manhattan. La primera vez que conocí a Sid y a Nancy en el Revenge, parecían felices.
Después, más o menos durante las 6 semanas siguientes, era fácil darse cuenta de que él no estaba bien. Le veía en el CBGB's, ahí sentado con la cabeza colgando, y Nancy le daba una copa tras otra. Después, tan solo 6 semanas después de mudarse a Nueva York, el mundo de Sid se rompió en pedazos. Sid estaba, en fin, totalmente ido. Y de repente se despierta y se encuentra con que Nancy está muerta en la cama, con la navaja automática que él había comprado ese mismo día clavada en su estómago. No sabía qué había pasado. Nancy estaba muerta. El arma homicida, la navaja automática de casi 13 centímetros de Sid. Pero Sid no recordaba nada. Habían estado colocándose con un grupo de gente tomando tuinol, un barbitúrico, metadona, metacuolona y heroína. Es muy posible que estuviese totalmente deshecho, inconsciente, considerando la cantidad de drogas que había tomado. No era solo heroína, también había tuinol y otras sustancias de las que había abusado. Sid aseguraba no tener ni idea de si había matado a Nancy o no. Desde ese momento cayó en una profunda depresión. No saber si había sido él o no quien acabó con la vida de su novia le obsesionaría durante lo poco que le quedaba de vida. Sid Vicious morirá en 3 horas. Le acaban de acusar del asesinato de su novia, Nancy Spangen. Pero él asegura que estaba tan colocado que no sabe si en realidad fue él o no quien la mató. Son las primeras horas de la mañana en el apartamento de Michelle Robinson. Sid acaba de sobrevivir a una sobredosis de heroína, pero todavía quiere más. ¿Puedes prepararme otro chute? De momento ya has tenido bastante. Le dije que se había acabado, que ya no quedaba nada. No dejaba de decir, ¿dónde está el resto? Quiero más. Y yo le decía, Sid, ya has tenido suficiente, tienes que tener cuidado. Él evidentemente sabía que tenía más, así que tuve que darle un poco más. Pero esta segunda vez le di menos cantidad. Tan solo 2 horas después de su sobredosis casi fatal, Sid se inyecta más heroína. No había señales, no había indicaciones. Jamás vio la luz roja, solo la vio verde. El peligro era algo que jamás consideraba. Pero es que ni siquiera pensaba que su vida fuese tan importante. Esta vez Sid se inyecta una cantidad menor. Mientras la droga ya circula por su cuerpo, comienza a hablar. Es la última conversación que Kodik mantendrá con Sid. Nos habíamos pasado las últimas 2 horas hablando sobre, bueno, lo típico, lo que iba a hacer ahora, el disco que iba a grabar y con el que quería financiar los costes de los abogados. Hablamos un poco sobre Nancy y sobre otras cosas. En fin, estaba bien. Después de comprobar que Sid está bien, Kodik decide marcharse del apartamento. La heroína que quedaba se la di a su madre y le dije, si pregunta Sid no queda nada, ¿vale? Y lo que quede se lo das por la mañana, esta noche ya he tenido bastante. Y ella me decía, vale, bien, perfecto. Y le dije, ¿me prometes que no le vas a dar más? Sí, sí, te lo prometo. Kodik le entrega la heroína que queda a la madre de Sid y se marcha. Lo único que sé es que cuando me marché de la casa, más o menos a las 2, estaba bien. Kodik es una de las últimas personas que vio a Sid con vida. Su consumo de heroína está siendo racionado y empieza a hacer planes de futuro. No hay nada que pueda sugerir que en menos de 2 horas habrá muerto. 4 días después de ser arrestado por el asesinato de Nancy, Sid fue puesto en libertad bajo fianza por primera vez. En los días posteriores a la muerte de Nancy, Sid se consume en sentimientos de culpabilidad y entra en una profunda depresión. Anne, su madre y Malcolm McLaren, el manager de los Sex Pistols, empiezan a estar tan preocupados que piden al doctor Steve Tick, psiquiatra forense, que evalúe el estado anímico y mental de Sid. Mi sensación era que su depresión venía desde muy atrás, desde su niñez, de su sensación de ser tratado por la sociedad como un individuo de segunda clase. Parecía no tener objetivo alguno en su vida. Luego me enteré de que los Sex Pistols se habían separado de la muerte de Nancy y de que todo aquello le estaba superando. Su manera de enfrentarse a las dificultades había sido la heroína. El personaje, el Sid Vicious el Duro, estaba siendo probado al límite. Se enfrentaba a una acusación de homicidio, la fachada comenzaba a derrumbarse y más que nunca daba la sensación de que Sid era capaz de cualquier cosa. El psiquiatra Steve Tick sugirió que o McLaren o su madre le mantuviesen bajo una vigilancia constante.
Yo recomendé que no dejaran de estar pendientes de él, que uno de los dos estuviese siempre observándole. Pero no lo hicieron. Esa noche, su madre había salido a Union Street, a la calle 14, a comprar drogas para Sid. En aquellos días y por aquella zona, era fácil conseguir drogas. Sid acababa de coger una bombilla del cuarto de baño y se había hecho cortes en las manos. Y cuando entramos por la puerta, sus manos estaban como intentando alcanzar algo. Y le estaba cayendo sangre. Le caía sangre de las manos. Recibí otra llamada en la que me dijeron que se acababa de cortar, que si podía volver al hotel. Así que volví y, efectivamente, se había cortado a lo largo del brazo, desde la muñeca hasta la zona de debajo del codo. Le habían vendado la herida, así que ya no estaba sangrando. No estaba en peligro, pero era bastante evidente que había llegado a otro nivel. Estaba claro que Sid estaba muy inestable. También su madre parecía tener problemas. Estaba llena de moratones. Era evidente que se habían peleado. Ella era incapaz de cuidarle, pero en aquellos momentos no sé si alguien hubiese sido de verdad capaz. No estoy seguro. Así que hablamos y decidimos que lo mejor era que ingresase en un hospital. Y llamamos a los servicios médicos de urgencia para que le viniesen a recoger. En Nueva York, si llamas a una ambulancia, inmediatamente aparece también la policía. Y en este caso, en el caso de Sid, en un caso tan notorio, era evidente que las cosas se iban a complicar. Cuando vio a la policía, salió corriendo hacia una ventana abierta y yo le agarré. Le sujeté y entró la policía. Creo que el corte no fue un intento de suicidio. He visto a gente, especialmente en la cárcel, cuando he trabajado allí, que se hace cortes. Y el informe habitual dice que están sufriendo tanto que se cortan esencialmente para dejar que salga el dolor. Creo que eso era lo que estaba pasando. En cualquier caso, sí que había peligro. Sid fue inmediatamente trasladado al hospital psiquiátrico de Bellevue. Steve Tick, muy preocupado por su estado, recomendó un tratamiento psiquiátrico de larga duración. Pero su propuesta jamás sucedería. Sid se negó a quedarse y volvió a la calle. En las semanas siguientes habló a algunos periodistas de su deseo de terminar con su vida. En una entrevista aseguró que lo que de verdad quería era estar 6 pies por debajo de la tierra, que quería estar en paz con Nancy. De forma poco sorprendente, esta última declaración haría que el mundo pensase que finalmente Sid se había quitado su propia vida. Pero ahora parece ser que este no fue el caso. A Sid Vicious le quedan 6 minutos de vida. La fiesta en el apartamento de Michelle Robinson ha terminado. Sid está en la cama con Michelle, mientras Ann, su madre, duerme en la habitación contigua. De alguna forma, Sid ha conseguido encontrar la heroína. Lo que sucede a continuación ha sido un secreto bien guardado durante 27 años. Algunos han especulado que Sid se suicidó, pero por vez primera, el sargento Richard Hausman, del Departamento de Policía de Nueva York, nos revela lo que le contaron cuando investigó la muerte de Sid. Michelle dijo que estaba con él en la cama, que estaban manteniendo relaciones sexuales, que él decidió colocarse. Ella no quería dejarle, pero él comenzó a preparar la heroína y le pidió a ella que se la inyectase. Ella dijo que se negaba a hacerlo. ¿Por qué no me ayudas? Solo un poco, vamos. No puedo hacerlo. Sí que puedes. No, me niego. Va a ser solo un segundo. No pienso hacerlo. Venga, vamos. Incapaz de hacer frente a las demandas de Sid, Michelle abandona la habitación. Salió a la habitación principal y se encontró con la madre de Sid y le contó lo que había pasado. Y la madre dijo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y entró en la habitación. La madre de Sid murió de sobredosis en 1996, pero antes de morir realizó una confesión sorprendente al periodista Alan Parker.
Tras el testimonio del sargento Hausman, Parker ha accedido a revelar su secreto. Anne le dijo a Michelle que esperase en el salón mientras ella iba a hablar con su hijo. ¿Qué te pasa, cariño? Acababa de tener una sobredosis y estaba sudando, en un estado terrible, y no se podía volver a poner el torniquete, ni podía preparar la jeringuilla, ni podía inyectarse. Así que fue ella quien lo hizo. Le volvió a aplicar el torniquete, rellenó la jeringuilla y se la inyectó. Y dado que ella misma era adicta a la heroína, sabía perfectamente qué era lo que acababa de preparar en la jeringuilla. Básicamente la cantidad suficiente de heroína como para acabar con la vida no ya de una, sino de 2 personas. La madre de Sid ya murió, es decir, jamás sabremos las razones precisas de las decisiones que tomó aquel día, pero Parker cree que mató a su hijo intencionadamente en un acto de piedad. Pese a la confianza que tenía en sus abogados, sabía bien que Sid estaba aterrorizado con la posibilidad de volver a ingresar en prisión, y ella decidió tomar las riendas del asunto. Y solo creo que hizo lo que hizo porque todavía tenía ese pensamiento en la cabeza. Pensaba que su hijo todavía podía ser juzgado como culpable. Pensaba que su hijo podría pasar 25 años en la cárcel. Michelle Robinson estaba fuera de la habitación, así que las acciones de Anne habían quedado sin testigos, y las autoridades jamás la podrían procesar. Con la muerte de Sid, el caso del asesinato de Nancy fue cerrado. Para la policía de Nueva York, el único sospechoso era Sid. Es un tema difícil de superar porque es evidente, yo fui parte de todo aquello. Yo fui el que le consiguió las drogas que acabaron con su vida. Si hay algo de lo que de verdad me pueda arrepentir, es de no haber estado allí. Sid era un niño, lo cierto es que nunca creció, pero es que nunca tuvo la oportunidad.